Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están en esta tarde? Tenemos una tarde bastante calurosa y estamos teniendo un problemita con algunas unidades. Voy a pedirles por favor si me pueden poner el auditorio a media luz, así medio romántico, para que se sienta menos calor. Y vamos a tratar de compartir lo que hoy queremos compartirlo. Vamos a tratar de optimizar el tiempo por la situación que tenemos. Parece que estamos ahorita arriba de 104, entonces es algo considerable la temperatura que estamos teniendo. Quiero invitarlo por favor que vaya con su Biblia juntamente conmigo a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 13 y el versículo número 5. Segunda carta de Pablo a los Corintios, repito, capítulo 13, versículo 5. Cuando ustedes lo tengan, por favor déjenme saber un fuerte amén. Dice, voy a leer tres versiones, la Reina Valera, la NBI y la traducción lenguaje actual. Primero leo la Reina Valera y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis reprobados. La Nueva Versión Internacional lo dice así: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Cristo Jesús está entre ustedes? A menos que fracasen en la prueba. La traducción lenguaje actual todavía es más clara. Lo dice así: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque Él no está en ustedes. Oremos. Señor, te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están esta mañana aquí. Gracias porque tú estás con nosotros y en nosotros. Al considerar tu palabra, nos sometemos bajo tu guía. Pedimos que tú seas el que nos dirija, que nos hables, que nos bendigas, que nos inspires a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento y permítenos entender de manera clara lo que tú deseas hablarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupe su lugar, por favor, si es tan amable. La razón por la que el apóstol San Pablo les está diciendo a los corintios que se examinen a sí mismos, no que alguien más los examine, es que ellos mismos se pongan a pensar, hagan un análisis de conciencia sobre sus actos para tratar de ver si realmente ellos están en Cristo. ¿Por qué el apóstol Pablo les habla de esta manera? Déjele digo por qué. La iglesia de Corinto es una de las iglesias que más dolores de cabeza le ha dado al apóstol Pablo. Él la funda, son sus hijos espirituales, pero es la iglesia que se vuelve un dolor de cabeza. Existen varias razones por las cuales esta iglesia hace que Pablo escriba dos cartas tan largas, con tantas instrucciones, tanto de reprensiones de carácter moral, de carácter doctrinal, de orden litúrgico, etcétera. Es una iglesia un tanto relajada o un tanto licenciosa. Cuando leemos el capítulo 13 nos damos cuenta que Pablo les está
exhortando en el momento, porque entre ellos le avisaron a Pablo que hay gente en la iglesia que sigue obstinada en practicar una conducta de inmoralidad. Por ser un trasfondo de paganismo, la iglesia, y estar en un contexto donde, por ejemplo, el culto a la diosa Artemisa era estar con una prostituta en el templo de la diosa Artemisa, quiere decir que la inmoralidad sexual era algo muy arraigado en esa cultura. Y con algo con lo que ellos batallaban era tanto con la idolatría como con la inmoralidad sexual. Otro problema recurrente de esa iglesia es que por tener la cultura helénica, también es una cultura que privilegia mucho el conocimiento y a veces se jactan de un conocimiento. En la primera carta el apóstol Pablo los sacude y les dice: ustedes realmente no saben como deben de saber. Creen que porque vienen de la cultura helénica esto se trata solamente de saber. No, aquí no se trata solamente de saber. Aquí se trata de actuar consecuentemente en relación a lo que sabemos. Dios no privilegia ni reconoce tanto lo que conocemos, sino lo que hacemos realmente. Entonces esta iglesia parece que se está manteniendo como indiferente ante actitudes obstinadas de inmoralidad en varios miembros de la congregación. Cuando Pablo los confronta constantemente, ellos, lejos de tener una actitud humilde y de reconocer lo que es reprensible, lo que ellos hacen es ahora repetidamente es que actúan de una manera ingrata, porque Pablo es el fundador de esa iglesia, y ahora cuestionan su autoridad apostólica. Le dicen: ¿sabes qué, Pablo? Por aquí pasó Pedro, y Pedro no nos dijo que tú fuiste de los 12. Así es que empiezan a cuestionar su autoridad apostólica. Cuestionan también, fíjese qué tremendo eso, a pesar de que a través del ministerio de Pablo hubo señales, prodigios, manifestaciones de los dones del Espíritu, que por cierto les tiene que escribir para que los usen bien, le dicen que Cristo no habla a través de él. Y como Cristo no habla a través de él, según ellos, ahora ellos están, lejos de tomar una actitud penitente, están tomando una actitud donde ahora ellos sienten que son más sabios que Pablo, más santos que Pablo. Y Pablo, llega un momento en que Pablo dice: a ver, permítanme un momento. No sé, le parafraseo, no sé si Pablo dijera esto: no sé si le estoy hablando a ustedes en español correcto o no me estoy comunicando bien. O el problema no es tanto que si entienden o no entienden, sino que realmente algo dentro de ustedes no está bien. La manera en que ustedes están conduciendo me dice algo. Para mí ya no es la pregunta de lo que saben o no saben. Para mí esto ya no es un asunto de que si yo soy o no soy apóstol. Para mí esto es un asunto si realmente ustedes son o no son discípulos de Cristo. Porque a veces nos podemos desgastar queriendo arreglar la vida de gente que conoce pero no es salva. A veces nos queremos desgastar tratando de que una persona produzca un fruto que no puede producir, porque el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del Espíritu. El hombre carnal es como la hierba, no puede dar higos, da espinos. Y Pablo dice: bueno, más bien lo que nos tenemos que replantear aquí es si ustedes realmente son o no son discípulos de Cristo. ¿Son o no son discípulos de Cristo? Porque
La manera en que ustedes actúan cuando se les confronta no es la manera de una persona que desea ser formada. No veo humildad, veo una actitud al contrario, a la defensiva. La manera en que ustedes están actuando es algo que ustedes tienen que pensar en su manera de vivir. Porque lo que te define en cuanto a si realmente estás en la fe no es lo que tú dices conocer, sino lo que tú vives. Escuche, la Biblia dice que los demonios creen más que nosotros y tiemblan. Esto no se trata de conocer per se, sino de vivir. Si no, Pablo no les dice pónganse a pensar sobre su manera de vivir. Es decir, la manera en que ustedes razonan, la manera en la que ustedes tienen su orden de prioridades, la forma en la que ustedes actúan, la manera en la que, qué lugar ocupa Cristo realmente en sus vidas, la piedad, lo que tiene que ver con lo santo. Realmente ustedes son personas que anhelan agradar a Dios, vivir vidas para la gloria de Dios. Entonces Pablo está diciendo, mejor tienen que examinarse realmente a ver si ustedes están en la fe. Y lo que Pablo trata con ellos sigue causando la misma pregunta para nosotros el día de hoy. Yo les he citado anteriormente los datos tanto de la encuestadora Barna como de Campus Crusade for Christ. Las dos dicen el mismo dato. Escuchen, 50% de los cristianos en los Estados Unidos, 50% o no están seguros de su salvación o no son salvos. Y eso nos obliga a nosotros a replantearnos lo siguiente. Hace 20 años, en el 2000, el doctor James Dobson hizo este replanteamiento. Él dijo, dado los problemas que estamos teniendo al interior de la iglesia, de casos de inmoralidad, de tantos divorcios, tanta gente corriendo de un lugar para otro, de una iglesia, algo está, dice el doctor Dobson, algo está mal. Lo que tenemos que preguntarnos es si realmente la generación que creíamos que había sido alcanzada realmente fue alcanzada, o tenemos que replantearnos qué estábamos enseñando a esa gente. Yo creo que la misma pregunta no la tenemos que hacer nosotros. ¿Soy o no soy un discípulo de Jesús? Lo que yo vivo, lo que yo actúo, como yo respondo a las situaciones, refleja que yo realmente soy un discípulo de Jesús. Quiero enseñarle algo que tiene que ver con el 80-20. El escritor sobre discipulado, Greg Ogden, dice estas palabras: la empresa automotriz que se llamaba Plymouth, ¿cuántos llegaron a manejar un carro de ese tipo? Hoy ya no se miran. Esa empresa operaba con un 20% de activos y un 80% de pasivos. Y llegó el momento en que ya no se pudo sostener y se fue a la quiebra, y la compró la Chrysler Dodge. La compró porque nada se puede sostener con un 20-80. Todo lo que trabaje 20-80 no va a poder sostenerse por mucho tiempo. Ahora, ¿qué tiene que ver la iglesia del Señor con una compañía de autos que tenía problemas del 20-80? Bueno, déjeme le digo algo. También encuestas hechas al interior de la iglesia reflejan que solamente el 20% de cada 100 cristianos asiste
regularmente a la iglesia. O sea, el 20% de cada 100 a nivel nacional. A lo mejor nosotros somos la excepción, una congregación de puros querubines, pero la estadística dice que de cada 100, 20% asiste regularmente a la iglesia. Eso deja ver mucho. Por más que digamos o conozcamos, hay un dicho que dice: el interés tiene pies. Y Jesús dijo: donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Nuestra asistencia refleja nuestra orden de prioridades, de lo que Dios es para nosotros. Solamente el 20% asiste a la oración. O sea, un 20% de los que están aquí creen venir a orar. Y hay un 80% que no lo considera importante ni relevante. O sea, evade su responsabilidad como creyente de orar. Ahora hay una pregunta: ¿es necesario orar? ¿Usted qué cree? Mire, hoy podemos escuchar a mucha gente diciendo tantas cosas, y algunos hasta barbaridades. Pero Jesús dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el pecado siempre está a la puerta. Nosotros no debemos orar solamente viendo como una actividad tediosa. Nosotros debemos de ver la oración como un estilo de vida, donde nosotros en la oración recibimos guianza, fortaleza espiritual, se aclara el pensamiento y recibimos paz para actuar en la vida en momentos de crisis. Otra cita: el 20% de una congregación, solamente el 20% está interesado en la visión de la iglesia. Solamente un 20%. Otro 80% no le interesa. O sea, si la iglesia dice: vamos a ganar a los perdidos, vamos a hablarle a la gente del Señor, vamos a hacer tal o cual tarea de alcance, según las estadísticas dice que 80 no le importa esa situación. En ese 80 hay gente que puede tener una agenda personal. Y la gente que tiene una agenda personal es la que quiere que la iglesia o la visión de la iglesia se ajuste a lo que esa persona quiere. Estamos aquí. No es posible que una iglesia se pueda sostener de esa manera. Es imposible. Lo que hace la diferencia entre los testigos de Jehová y nosotros es que ellos, aunque no son de los 144,000, actúan en su creencia como si ellos fueran parte de los 144,000. Y la diferencia entre nosotros y ellos es que ellos comparten su fe. No requieren de una cruzada evangelística, no requieren solamente de salir y tocar puertas. Los testigos de Jehová hablan siempre de su fe. Los mormones, los jóvenes en el mormonismo, dedican 2 años de su vida, 2 años completos de su vida, para difundir su fe. Los musulmanes, donde ellos se encuentren, yo me los puedo topar en el aeropuerto. Usted va a Nueva York y hay cierta hora del día que está la hora del llamado a la oración. Ellos sacan su alfombra y la ponen donde sea. Un hermano, escuche esto, fue y iba a hacer un negocio con un musulmán. Y le dijo la secretaria del musulmán: ¿sabe qué? Ahorita él no lo va a poder atender. Oiga, pero es que él va a ganar dinero. No lo va a poder atender. Pues, ¿qué está haciendo que sea más importante que ganar dinero? Él está orando.
y oran 5 veces al día. Los musulmanes. Dígame extremismo, posiblemente, pero también no tenemos que ser tan negligentes como para ver su compromiso de ellos con su fe o con los que ellos creen. Escuche, según las estadísticas, solamente un 20% llega puntualmente a la congregación. Ese es el ámbito anglo. Se me hace que nosotros nos vamos un poquito más atrás. Solamente el 20% llega puntualmente a la congregación. Fíjense qué curioso. Nosotros mismos, cuando vamos a otra actividad, no llegamos tarde. Usted no va a llegar tarde al partido de béisbol que compró el boleto de los Chihuahuas. Usted no va a llegar media hora antes. No. Un día rentamos los cines para transmitir la película El Niño Mesías. Y le dije a uno de los hermanos, le dije, hoy ustedes van a ver un milagro poderoso. Tuvimos sold out, se vendieron todos los boletos. Y todos los hermanos llegaron mínimo 15 a 20 minutos antes de que comenzara la función, porque no iban a entrar al cine si no llevaban palomitas. Entonces dijeron, vamos a llegar, compro los boletos y me alcanza a comprar las palomitas. Y nadie llegó tarde. Entonces, ¿por qué para el cine, para el teatro, para el béisbol, para donde quiera, estamos ahí a tiempo? Porque para Dios somos tan livianos. Pablo nos sigue diciendo, consideren, pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Pablo no está apelando a decir piensen en lo que han creído, piensen en cuánto saben. No, dice pónganse a pensar en su manera de vivir. No que otro te examine, sino nosotros mismos nos examinemos a nosotros mismos, porque nosotros podemos decir, pero lo que va a reflejar si realmente nuestra fe es genuina. La Nueva Traducción Viviente dice, para ver si su fe es genuina, si realmente ustedes están caminando con Jesús. Otra estadística, solamente el 20% tiene un compromiso en su mayordomía. ¿Qué quiere decir eso de mayordomía? Solo 20 de cada 100 de una congregación diezma y ofrenda fielmente. Solamente 20 de cada 100 lo hacen fielmente. ¿Sabe? Yo hoy quiero darle gracias a Dios. En la congregación de Cántico Nuevo de un principio enseñamos nosotros esto. Y sabemos que a Dios no le damos para que Dios nos dé. Le damos por gratitud. Le damos porque Él ya nos dio. Si usted espera que yo le diga o le traiga a alguien que le diga, mire, venga y pacte, y si usted da, usted recibe esto, eso no va con nosotros. Eso no es bíblico. Nosotros le damos al Señor, escuche, porque le amamos a Él. Porque de lo recibido de su mano es de lo que nosotros le damos. Alguien diga amén. Y si nosotros damos y hemos llegado hasta aquí, es porque hemos aprendido la cultura, si le quiere llamar cultura, yo diría el principio de honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Aló. Dios no mide tanto lo que das como lo que queda en tu bolsa. ¿Qué pensaría usted si cuando van a traer las ofrendas yo me pusiera así a un lado? A ver, ¿cuánto ganas? Sería incómodo, yo no haría eso, pero
Pero ¿qué sentiría usted? Pues un día Jesús se puso así junto donde estaban ofrendando, y dice que mientras todos venían y daban, él estaba viendo ahí, y de repente pasó una viuda y ofrendó, y Jesús dijo: un alto, momento. Esta viuda pobre ha dado más que todos, porque todos dieron de lo que les sobraba. Los generosos a veces pueden dar mucho, pero están omitiendo ser fieles. Escuche, hay tres tipos de dadores. El que da con dolor, hay que convencerlo para que ofrende. El que da generosamente, pero el generoso no siempre va a dar. Y hay el que da con fidelidad. Escúcheme esto: con fidelidad. Estos datos que le estoy diciendo es muy importante que nosotros los consideremos. Si usted va a aplicar para una empresa en un puesto importante, van a preguntar cómo está su crédito, cómo se conduce usted con el dinero. Refleja mucho el carácter de una persona fuera del contexto de la fe, cómo administra, cómo es su relación con el dinero. De igual manera, en cuestión de fe, no podemos evitar tocar este tema, porque este tema revela mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y no es, aclaro, no es que Dios se muere porque nosotros no damos. Él dice: mío es el oro y mío es la plata. Y dice: si yo tuviera hambre no te pediría a ti. Pero nosotros entendemos que eso revela mucho del lugar que Cristo ocupa en nuestro corazón. La estadística dice que solamente un 20% lo hace de una manera fiel. Jesús dijo en Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando nosotros vemos estas, es que mire, déjenme les digo una cosa: estas estadísticas no nos las dicen los canales cristianos porque la tendencia es sensacionalista, pero estas son realidades, estas son verdades que como pastor, como cristianos tenemos que examinar para ver si realmente nosotros estamos en la fe. ¿Por qué está creciendo? ¿No se le hace contrario o contradictorio que fue una terrorista islámico los que hicieron el atentado del 9/11, y sin embargo el Islam es la religión que más ha crecido en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe eso? Mire, ellos invierten para entrar en universidades, tienen hasta un enfoque incluso en jóvenes cristianos. Es una fe proselitista, escuche, y tratan de hablar y de generar conversos. Es gente que está dispuesta, tienen, yo encuentro, podemos decir es extremismo, ¿verdad? Algunos, pero dejan ver el orden de prioridades de lo que Mahoma es para ellos, de lo que el libro del Corán es para ellos, y de lo que su concepto de compromiso que ellos tienen con su fe. Me llama a mí la atención que cuando nosotros pasemos, nuestros hijos, nuestros nietos van a preguntar si Cristo no ha venido por nuestro tipo de cristianismo. Yo le hago una pregunta: ¿usted está dejando un legado de fe para su familia? ¿Usted está dejando un legado de fe para sus hijos? El otro día le decía a un pastor joven: cómprate una Biblia de esa que puedes poner comentarios y escribe notas de lo que Dios te hable. Deja algo escrito, porque el día de mañana tus generaciones van a ver lo que tú creías. Pero si es posible, más que escribir o decirlo, asegúrate que les estás modelando, escuche, les estás modelando tu amor por la causa de Jesucristo. Me aterró
oír al maestro por segunda vez decir: hay una generación ahorita que no ha conocido el poder de Dios. Y yo digo, no solamente no ha conocido el poder de Dios, está viendo un ejemplo muy liviano, muy vago, muy difuso de lo que realmente es ser un discípulo de Jesucristo. Pablo nos dice: examínense, consideren su conducta para ver si realmente ustedes están en la fe. Y nosotros podemos decir, se lo dijo a los corintios, pero déjeme le digo una cosa, el contexto sigue siendo el mismo. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Sabía que en el contexto bíblico los discípulos escogían al rabino, pero Jesús dice: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Pero también hubo gente que quiso caminar con Jesús y Jesús la rechazó. En Marcos capítulo 10 versículos 17 al 24 nos enseña el ejemplo del joven rico. Aquel joven vino corriendo, inclinó la rodilla y le dijo: maestro bueno, sabemos tú eres bueno, tú hablas la verdad de Dios, dime qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo: es sencillo, tú eres judío, conoces los mandamientos: no robes, no mates, no defraudes, etcétera, etcétera. Guarda eso. Y aquel hombre se jacta, dice: todo lo he guardado desde que soy un niño. Entonces Jesús le dice: bueno, hay un pequeñito detalle, casi tienes los 2 pies en el reino de los cielos, pero hay un pequeñito detalle. No creo que sea problema para ti si tú has practicado el temor a Dios desde niño. Le dice: anda y vende todo lo que tienes y repárteselo a los pobres, y ven y toma tu cruz y sígueme. Hay una pregunta aquí. ¿Realmente Jesús quería que él vendiera todas sus posesiones? ¿Ustedes qué creen? Me gustaría preguntarles: ¿usted cree que Jesús necesitaba que aquel hombre vendiera todo lo que tenía? ¿Cuántos creen que sí? ¿Cuántos creen que no? Claro que no. Él está probando su corazón, porque él mira más allá de la apariencia y sabe lo que hay en su corazón. Lo está llevando a un examen de su conciencia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, a que este hombre se examine. Y la razón que le hace esa petición es porque quiere llevarlo a algo que va a revelar lo que hay dentro de él. Y dice la escritura que aquel joven triste inclinó su rostro a tierra, cabizbajo, porque tenía muchas riquezas, muchas posesiones, y le dio la espalda a Jesús. Si alguno de esos que son más almáticos espirituales hubiera estado ahí, hubiera podido haberle dicho: Señor, espérate, espérate, Jesús, no se la pongas así tan difícil, hombre, poquito a poco, dale chancita, que se vaya ablandando su corazón. Pero Jesús dice: no, hay cosas, escuchen esto, que si no queremos dejarlas del principio, nunca las vamos a dejar. Hay cosas que si decidimos amar más que a Dios, nunca lo vamos a dejar y siempre nos va a estorbar. Por eso Jesús dice: si me vas a amar, me vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si me vas a amar, me vas a amar como yo digo que me ames. Porque cuando algo ocupa nuestro corazón, escuche esto, primeramente que Dios, entonces nos va a estorbar para caminar la vida cristiana. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad están confiando en Cristo, si su fe es genuina, si lo que ustedes hacen tiene armonía con lo que dicen que son. Hagan la prueba, y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Termino con esto.
Esta semana estuvimos viendo historia de la iglesia en la escuela, y es una clase muy tediosa, pero muy importante, porque cuando nosotros revisamos la historia podemos aprender de los errores y de los aciertos del pueblo de Dios en el pasado, para que nosotros no repitamos los errores e imitemos conductas correctas en momentos históricos. Y aunque la materia era algo tediosa, el maestro, el propósito de la clase era que nosotros nos autoanalizáramos a la luz de hechos históricos, cómo hubiéramos actuado de acuerdo a nuestra conciencia cristiana. Y nos dimos cuenta que hubo generaciones de cristianos que la conciencia de ellos no actuó de la manera correcta. No actuó. Se dice que para que nosotros seamos luz del mundo y sal de la tierra, tenemos como iglesia que ser la conciencia de la nación, la conciencia moral. Pero hubo generaciones, le doy un ejemplo. Cuando Hitler llegó al poder, la iglesia luterana y la iglesia católica hicieron algo. En Alemania la mayor es la iglesia luterana, y la iglesia luterana dijo: bendito sea Dios que nos ha mandado un gran líder a Alemania, Adolfo Hitler. La iglesia católica hizo un concordato para que Hitler no les molestara, y ellos tampoco iban a hablar en contra de Hitler. Pero no quiere decir que todos los curas actuaron así. Aunque ese fue el acuerdo como iglesia estado, hubo curas, sacerdotes que tenían una conciencia y que actuaron de acuerdo a su conciencia cristiana. ¿Y sabe qué hicieron esos curas? Escondieron judíos, los protegieron y pagaron con su vida. Al interior de la iglesia luterana hubo un grupo llamado los confesionistas. Y el grupo de los confesionistas se levantó y dijo: no podemos aprobar lo que Adolfo Hitler está haciendo. ¿Qué estaba haciendo Hitler? Número uno, matando judíos. Número dos, matando ¿cómo se llaman? Gitanos. Matando a niños con síndrome de Down. Problemas, gente con problemas de carácter mental, los mataba. Personas con enfermedades terminales los mataba el régimen nazi. Escuche. Y Roma, el Vaticano, firmó un concordato, y parte de la iglesia luterana apoyó y aplaudió lo que él hizo. Pero hubo un grupo, porque siempre hay un remanente. Yo dije, siempre hay un remanente. A veces puede ser ese 20-80 que nos dice aquí, pero en ese 20-80 había uno de los teólogos más brillantes del siglo XX, Dietrich Bonhoeffer. Y Dietrich Bonhoeffer denunció y estuvo en contra de Hitler. Escuche, él dijo: no está mal, no podemos apoyar tal situación, no puedo ir y acostarme y hacer un análisis de mis actos a la luz de la palabra. Yo no puedo tener paz. Bendita esa gente que no se deja llevar por la mayoría, sino que tiene una conciencia como cristiana y que se examina constantemente. No sé si me está entendiendo. Y sabe que a él lo invitaban a todo el mundo a traer conferencias. Vino a los Estados Unidos a estudiar y a dar más conferencias. Y él, cuando estaba acá, le dijeron: mira, no solamente te trajimos para que nos des conferencias, te trajimos para salvarte la vida. Si regresas a Alemania, Hitler te va a matar. Pero este hombre se examinó a sí mismo y dijo: solamente los cobardes son los que huyen. Yo tengo que regresar allá y estar a un lado de mis hermanos, que son una minoría, pero que están resistiendo, que en sus púlpitos están hablando en contra del régimen nazi. Él regresó, escuche, porque su conciencia cristiana no le permitió.
Pero no solamente así, hubo otro caso que me llamó mucho la atención, el caso de un pastor presbiteriano al norte de Estados Unidos. Cuando usted lee las biografías de los grandes cristianos, yo la leí hace como 20 y tantos años, la biografía de Jonathan Edwards, uno de los primeros hombres que trajo avivamiento a los Estados Unidos. Era un pastor presbiteriano reformado, y en su iglesia el hombre empezó a predicar la palabra de tal manera. No era un orador elocuente, él escribía sus sermones y los leía, pero escribió un sermón que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. Y dice la historia que la gente que le escuchaba en su iglesia literalmente se agarraba de los muros porque sentían una convicción de pecado ante la prédica fuerte de Jonathan Edwards, que ellos sentían que se iba a abrir el piso y se los iba a tragar el infierno. Y la gente gritaba de dolor por su pecado y confesaba su pecado, porque este hombre trajo un mensaje como la Biblia lo dice que tiene que ser en un tiempo difícil. Cuando otros hablaban un mensaje meramente intelectual y frío, él hablaba los principios del evangelio. ¿Y saben qué pasó? En esa iglesia presbiteriana empezó a moverse el Espíritu Santo, empezó a haber señales, empezó a haber prodigios. La gente se caía, quedaba como desmayada. ¿Le suena común eso? ¿Y sabe qué pasó? Lo cuestionaron. Le dijeron: ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo no es bíblico, no es correcto. Y su denominación lo quitó de la iglesia que pastoreaba. Pero él, antes de eso, hizo un documento y nos lo entregaron. El documento que él hizo, que le presentó a sus líderes sobre las señales, y les dijo: ok, vamos a filtrar a mi congregación a la luz de la palabra del Señor. Esta iglesia hoy ama más a Jesús que antes. Si la respuesta es sí, piénsenla dos veces. Esta iglesia hoy más que nunca está compartiendo su fe. Y la respuesta era sí. Esta iglesia se ha vuelto más comprometida con su comunidad para ser de bendición a ellos. Sí, en otras palabras, no había, escuche, no había excusa para quitarlo, sino solamente que no les gustaba en un cristianismo intelectual, cesacionista y frío, que un mensaje estuviera acompañado de ese tipo de manifestaciones. Pero Jonathan Edwards se mantuvo firme y lo quitaron y lo mandaron a una iglesia pequeña. Pero como yo conozco la biografía, de lo que no dijo el doctor que nos dio la clase, escuche, se dice que una vez Jonathan Edwards se fue al bosque a orar, y oraba y lloraba y decía: Señor, no es posible que solamente les quitemos sus tierras a los indios americanos y no los llevemos a Cristo. Y el hombre tirado en la nieve orando le decía: Señor, dame las tribus americanas, dame las tribus americanas. Yo no hablo su lenguaje, pero permíteme llegar a ellos. Se dice que lo rodearon con flechas, listos para matarlo, pero no podían hacerlo. Aquel hombre que estaba tirado en la nieve orando, era tan poderoso lo que él vivía que no podían asesinarlo. Escuche, dice la biografía de Jonathan Edwards que todo lo que él consiguió ese día para predicarle a los indios fue alguien que le tradujera. Y aquel hombre le pagó y le dijo: lo veo a tal hora, necesito que me traduzca. Y llegó la hora y aquel hombre no llegaba y no llegaba y no llegaba. Y resultó que con lo que le pagó se embriagó en la taberna. Y fue y lo sacó de la taberna. Y le dijeron: pero mira, está tomado, lo vas a usar así. De todos modos, yo no dependo de él. Yo hice un encuentro, un trato con Dios. Si él usó un burro, ¿cuánto más este borracho? Dice la biografía que aquel hombre tradujo la predicación de Jonathan Edwards. Y lo mismo que ocurrió en el púlpito de aquella iglesia presbiteriana ocurrió abajo en el bosque, cuando Jonathan Edwards decidió ser luz. Escuche, nosotros tenemos que hacer un alto y pensar: estamos compartiendo nuestra fe
estamos viviendo una vida que traiga gloria al Señor. Porque si no lo estamos haciendo, muy difícilmente vamos a dejar un legado de fe para nuestra familia. ¿Saben por qué en Europa casi se acabó el cristianismo? Muchas iglesias en Europa que eran luteranas, presbiterianas, etcétera, hoy son mezquitas musulmanas o son museos. Porque un cristianismo intelectual y frío y sin compromiso, que se jacta solamente en lo que conoce, pero no vive una vida práctica, jamás podrá impactar la vida de otros. Yo oro el día de hoy que todos nosotros salgamos de aquí reflexionando para nosotros mismos, no preguntándole a alguien: oye, ¿tú qué crees de mi cristianismo? No, que usted le diga a su conciencia delante del Señor: Señor, enséñame mis pensamientos, enséñame mi conducta, enséñame aquello que no estoy haciendo y que tenía que hacer. Enséñame si realmente yo estoy viviendo la fe. Póngase de pie, por favor. Escuche esto. Esto es pero tan importante, que si la iglesia no corrige el rumbo, no tiene un reencuentro en su orden de prioridades con Dios, ¿saben una cosa? Es muy posible que muchos de tus hijos se pierdan. Es muy posible que si llegas a viejo y Cristo no has venido, y si tú no logras dejar un impacto de fe, es muy triste ver que tu generación, tus nietos, se van a apartar de Dios y se van a perder en la eternidad. Y entonces no habrá doctrina, no habrá razonamiento que te pueda traer consuelo, cuando tú y yo no quisimos atender un llamado de Dios para hacer un alto y para refrendar nuestro compromiso de fe con el Señor. Cierre sus ojos un momento, por favor. Cierre sus ojos. Mientras yo estuve predicando, más de 45 personas murieron en el mundo, muchos de ellos sin Cristo. Mientras nosotros vivimos a veces un evangelio tan egoísta o místico o egocéntrico, estamos dejando de dar a conocer a otros la luz de Jesús. Pero nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Tú das a Jesús cuando Cristo está en tu vida. Tú hablas de Jesús cuando Cristo está en tu corazón. Tú hablas de las bondades de un producto cuando tú lo has probado. Levanta tus manos al cielo conmigo, por favor, y vamos a decirle al Señor todos, escuchen, desde el púlpito hasta abajo, todos: Señor, aquí está nuestro corazón. Aquí está nuestra conciencia delante de ti. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Perdónanos porque a veces somos egoístas y solamente pensamos en nosotros, pero no pensamos en los demás. Pensamos en lo momentáneo, pero traspasamos lo eterno. Por lo superfluo traspasamos lo que realmente tiene un peso para la eternidad. Jesús, ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, perdónanos.
porque hemos sido faltos delante de ti. Perdónanos, Señor, porque hemos sido infieles. Perdónanos, Señor, porque hemos retenido el agua de vida. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado de compartir nuestra fe. Perdónanos, Jesús, porque nos hemos cegado al necesitado y hemos cerrado nuestro oído al clamor del pobre. Perdónanos, Señor, porque hemos dejado que el orgullo, la soberbia, el resentimiento nos separe de otros. Examina tu corazón si hay resentimiento, si hay soberbia, si hay obstinación por el pecado. Examínate a ti mismo si hay algo en tu vida, en tu conducta que no le da gloria al Señor. Examinémonos a nosotros mismos. Hay alguien a quien tengas que perdonar. Hay alguien que te ofendió y te hizo daño, y hoy prefieres vivir enemistado, y cuando el Espíritu Santo te dice estás mal, prefieres no orar para no escuchar la voz de Dios. Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Padre, hoy te presento cada vida y cada corazón que está aquí, Señor. Cada uno, desde el más grande hasta el más pequeño. Jesús, sin duda es que somos faltos. Yo hablo por mí. Soy falto delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a corregir todo aquello que a nosotros nos corresponde. Que en el libre albedrío que tú nos has dado, reconozcamos nuestra responsabilidad delante de ti. Jesús, aquí hay gente que oraba, que clamaba. Ya no lo haces. Hablabas a todos de tu fe, ya no lo haces. Algo pasó, no sé cómo, no sé cuándo, pero se apagó tu pasión, tu fervor por Jesús. Hoy llévale tu corazón a Jesús y dile: Señor, ayúdame a vivir una vida en la fe. No estar hablando de ella, pero vivir al lado de ella. Vivir la fe para gloria tuya. Señor, en el nombre de Jesús.